Cordial saludo para todos los honorables concejales, para todo el personal del consejo, señor secretario, muy buen día, y a toda la comunidad que nos ve a través de la red. Señor secretario, por favor, démosle inicio a la sesión el día de hoy. Diego, ¿estamos listos? Sí. Sí, señor presidente, con los buenos días para todos los asistentes, damos inicio a la sesión ordinaria número 4, correspondiente al día sábado 4 de marzo de 2023, siendo las 8:00 o'clock de la mañana. Nos ponemos por favor de pie para entonar las notas del himno de la estrella. La Virgen de Chiquinquirá, lleva la banda de flecha, y la luna pura Indios anacordas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el suelo, nunca de catío, la estrella más alta en honor a Dios. Y las arangonas tiempo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz siempre sobre el suelo, nunca de catío, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro, la estrella, buscando el futuro en la realidad. Sobre la montaña como una bandera, que encuentra la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro, a la estrella. Esa es la volqueta. Señor secretario, continuemos con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Verificación del quórum. Honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Natalia Alejandra Londoño Parra, Andrés Felipe Ruiz Orrego. Presente. Juan Pablo Arteaga Cano, Mauricio Cruz Henao. Presente. William Villa Vázquez. Presente. Natalia Alejandra Londoño Parra. Presente. Jorge Enrique Quintero Quintana. Presente. Elvis Leonardo Muñoz Morales. Juan Pablo Triana Velázquez. Presente. Saúl Virgilio Quintana Parra. Presente. Wilson Alberto Arenas Arenas. Presente. Willington Herrera Arroyave. Presente. María Patricia Londoño García. Presente. Robert Orley Moncada Torres. Víctor Hugo Alzate Arboleda. Presente. Señor presidente, con la presencia de 11 honorables concejales, en el recinto hay quórum para deliberar y decidir. Gracias, señor secretario. Por favor, dar lectura al orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, damos lectura al orden del día propuesto para la sesión ordinaria número 4, correspondiente al día sábado 4 de marzo de 2023. Primero, socialización del reglamento interno del Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicados. Y tercero, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Los concejales que estén a favor de aprobar el orden del día,
leído, por favor levantar la mano. El orden del día ha sido aprobado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por favor, continuar con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Entonces, el desarrollo del orden del día inicia con la segunda sesión de socialización del proyecto de reglamento interno del Consejo Municipal que habíamos iniciado el día de ayer. Continuamos entonces con nuestros abogados, Valentina Arroyave y Camilo Montoya, en la socialización del mismo. Nuevamente, entonces, le damos el agradecimiento y la bienvenida a nuestro equipo de profesionales del Consejo, Camilo, Valentina y Santiago, que nos acompañan el día de hoy para continuar entonces con un nuevo capítulo de socialización del proyecto de acuerdo para la actualización del reglamento interno. Tienen entonces ustedes el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos los corporados, mesa directiva, abogado Santiago, secretario Daniel Guerra y para todos los compañeros del Consejo Municipal. Como decía el presidente, vamos a darle pues como continuidad a la socialización del reglamento interno del Consejo. Los invito a hacer el mismo ejercicio de que a medida que nosotros vayamos exponiendo, al final de pronto nos den sus aportes para el tema de la reestructuración que le estamos haciendo al reglamento. Entonces, para tenerlos en cuenta para el momento del proyecto terminado, entonces poder radicar ese proyecto la próxima semana, queriendo Dios. Bueno, entonces hoy vamos a tocar el tema de periodos y clases de sesiones. Bueno, las sesiones, sabemos que las sesiones son aquellas reuniones donde se reúnen, válgame la redundancia, del Consejo en pleno. Estas sesiones están divididas en comisión y plenarias. Las plenarias es cuando se reúne el Consejo en pleno. Tenemos también la comisión, ahorita les toco el tema de la comisión. Decimos que esas sesiones son para un periodo constitucional de 4 años, para los cuales son elegidos los corporados. Cuando hablamos de la comisión, hablamos de que en el Consejo Municipal de La Estrella está integrado por 3 comisiones de manera permanente. Encontramos la comisión primera y de plan de bienes, que está entre sus funciones tiene de pronto hacer la supervisión y vigilancia de ese plan de desarrollo y del PBOT. Encontramos también la comisión segunda o de presupuesto y asuntos fiscales, que es como la encargada de autorizar al alcalde o la que faculta al alcalde para la celebración de los contratos que deben de ser autorizados por esta corporación. No todos los contratos necesitan pues autorización por parte del Consejo Municipal, como lo explicamos el día de ayer. Solo en 5 casos se presentan esas autorizaciones, que si quieres pues les voy a repetir, que son contrato de empréstitos, vigencias futuras, enajenación de compra de bienes inmuebles, enajenación de activos y acciones, cuotas, partes y concesión. Encontramos también la comisión tercera o de asuntos legales, que esta se encarga como de darle la facultad a la administración para que ellos de forma interna se reestructuren administrativamente y dictarle pues como las directrices para que ellos se organicen internamente y las funciones de esos cargos que van a crear. Diego, ¿me colaboras, por favor? Gracias. Bueno, encontramos el periodo de sesiones. Como dije anteriormente, tenemos un periodo constitucional, que son los 4 años para los cuales son elegidos los corporados. Encontramos también un periodo legal, que este es el periodo ordinario, que año a año se debe llevar a cabo dentro de la corporación. Encontramos también un periodo extraordinario. Este periodo solamente es a excepción pues como el alcalde, cuando este convoca a sesiones extraordinarias para de pronto tocar un tema que pues que sea de gran importancia para la ejecución de su plan de desarrollo y que no se haya alcanzado a realizar durante el periodo ordinario. Todas las actuaciones del
Consejo Municipal deben de estar publicados en cada una de sus redes oficiales como Facebook, Instagram, Twitter, que son como las redes oficiales que maneja la corporación. Entonces, cada actuación de la corporación debe estar publicada. Sesiones plenarias, como lo decía anteriormente, las sesiones plenarias es aquella reunión donde el Consejo se reúne en pleno para tocar temas de su competencia legal y constitucional. También las sesiones plenarias es donde se debate los proyectos de acuerdo una vez hayan pasado pues de la comisión primera, perdón, de la comisión. Entonces, una vez es aprobado en la comisión, este pasa directamente ya a la plenaria para su respectiva aprobación y una vez por sanción por parte del alcalde municipal. Bueno, modalidades de sesiones plenarias. Dentro de la corporación y dentro de nuestro reglamento se incorporan unas modalidades de sesiones por las cuales el Consejo como tal funciona. Tenemos una sesión inaugural. Esta sesión inaugural es la que se inicia cada vez que, algo de la redundancia, se inicia un periodo constitucional con los nuevos corporados, a excepción de las demás sesiones. En esta sesión inaugural hay una excepción de que podemos iniciar el 2 de enero de ese primer año. Tenemos la sesión de instalación. Esta sesión de instalación es la que es la sesión, perdón que me enredé un poquito aquí. Esta sesión de instalación es cuando iniciamos el periodo ordinario, entonces debe hacerse pues la instalación por parte del presidente para el periodo ordinario de ese año, o de cada sesión, de cada periodo, perdón. Encontramos también la sesión de clausura. Esta es de cada cierre de periodo. Esta debe ser obviamente pues motivada pues por el presidente de la corporación. Encontramos también la sesión secreta o reservada. Esta sesión secreta o reservada, como su nombre lo dice, no es abierta al público, por su contenido debe ser de reserva, ya que pueden tocar temas de pronto de orden público, por lo cual no se le puede dar pues como a conocer las decisiones que tomen en estas sesiones a la comunidad. Tenemos la sesión de cabildo abierto. Para este tema se los ampliaremos más adelante, que tocaremos como unos capítulos que hablamos solo de lo que es mecanismos de participación ciudadana. Entonces ahí vamos a hablar del cabildo abierto. Tenemos la sesión permanente. Esta es la que tiene un lapso de permanencia de 4 horas, excepto pues de que se vaya a extender y que pronto se requiera. Debe hacerse por parte del presidente y informarla a la plenaria 15 minutos antes para poder decretarla como permanente. Tenemos la sesión informal. Esta sesión informal es cuando dentro de la sesión y no está dentro del orden, se invita a una persona que pronto tiene que intervenir y como pues para que haga un aporte respectivo al tema que se está tocando en ese momento en la sesión. Entonces, de esa forma se hace informal, ya porque está fuera del orden del día. Entonces, de forma extemporánea, el presidente faculta a la persona para que participe dentro de la sesión. Modalidades de sesiones de comisión. Como expliqué anteriormente, el Consejo está conformado por 3 sesiones de forma permanente. En la primera, pues encontramos sesiones de comisiones permanentes, que encontramos las 3 sesiones, que es la de plan y de bienes, presupuesto y asuntos legales. Encontramos también unas que son accidentales, que estas pueden ser declaradas o pueden ser comisionados algunos de los corporados cuando el presidente de la corporación requiere de pronto para algún tema en específico. Y la tarea de esta comisión accidental es que una vez se les encomiende esa función a la plenaria, deben de hacer una presentación, un informe de la tarea que se les encomendó por parte de la corporación. Tenemos también las sesiones fuera de la sede. Estas comisiones son autorizadas por la mesa directiva siempre y cuando tengan que de pronto desplazarse en algún lugar del territorio para tocar algún tema de interés general de la comunidad. Entonces, o de pronto para temas de orden público se pueden descentralizar y sesionar por fuera de la sede oficial. Encontramos también las sesiones conjuntas de comisiones permanentes.
Estas son aquellas cuando dos o las tres comisiones se reúnen para darle primer debate a algún proyecto de acuerdo que en su contenido cada una tiene que ver o que les compete, perdón, a cada una de las comisiones. Sesiones no presenciales, como lo explicamos ayer en el decreto 2245 del 2002, este tiene unas excepciones para el tema de cuando el Consejo Municipal puede sesionar de forma virtual, que es por temas de alteración de orden público o por temas de amenaza contra los corporados. Este decreto 1078 del 2015 nos da como las pautas que se deben tener en cuenta para poder realizar ese tipo de sesiones virtuales, ya que este decreto nos dice, pues como lo dije anteriormente, nos da pues como esa utilización de esos medios tecnológicos para que las corporaciones podamos sesionar de forma virtual. Dice que el presidente debe motivarlo a través de una resolución, un acto administrativo, donde da pues como las pausas de cómo se va a desarrollar esas sesiones no presenciales. Bueno, encontramos también que las sesiones tienen un orden por el cual la corporación se rige para darle pues como esa coordinación a la sesión. Entonces decimos que hay una apertura de sesión, un registro de concejales, una aprobación de orden del día y unas reglas de participación, que es pues como la coordinación que le va a dar y el manejo que le va a dar el presidente al desarrollo de la sesión. La sesión debe ser transmitida para que la comunidad participe de forma virtual y conecte con la corporación. Entonces esto se va a hacer obviamente a través de los medios oficiales o tecnológicos que presente la corporación. Las sesiones deben de tener un día, hora y una duración, pero en el tema de la duración sabemos que la permanencia debe ser de 4 horas, que es lo que dice la ley, para ir de forma permanente o si se pasa pues de este periodo permanente debe ser obviamente pues como autorizado previo con autorización pues del presidente, perdón el enredo. Entonces dice que durará 4 horas a partir del momento que el presidente las declare abiertas, o puede extenderse después de las 4 horas, siempre y cuando pues con previa autorización del presidente se declare pues permanente esa sesión. Que todos los días para la corporación son hábiles, pues para nosotros sesionar, para el Consejo Municipal de La Estrella, todos los días son hábiles para poder sesionar. Convocatoria de las sesiones. Estas convocatorias debe realizarlas el presidente. Él debe notificarle a cada uno de los corporados hora, día de la sesión o de la respectiva comisión, el presidente respectivo de la comisión. Al final de cada sesión se debe informar que al día siguiente se va a realizar la reunión. Entonces el presidente de la corporación o de cada una de las comisiones debe informarle a los corporados que al día siguiente se va a realizar de pronto la sesión o la comisión. Apertura de la sesión, como hablaba anteriormente, hay un desarrollo dentro de esa coordinación para tocar los temas por los cuales se reúne la plenaria. Entonces encontramos de que esa apertura de las sesiones contiene un llamado a lista para verificación del quórum, para poder entrar a hacer la deliberación del tema que se vaya a tocar. Encontramos también que se declarará abierta una vez haya verificado ese quórum. El secretario general procederá a leer el orden del día, es darle a conocer pues como a los corporados los temas que se van a tocar en esa respectiva sesión. El presidente, una vez haya leído el orden del día, somete a los corporados a que aprueben o no el orden para ese día. Encontramos que una vez ya aprobado ese orden del día, vamos a entrar pues como a la realización o al desarrollo de esa sesión para debatir los temas que van a ser parte de este orden del día. Bueno, ya como les decía anteriormente, esto es un trabajo comunado pues con mi compañera Valentina. Hoy la exposición es realmente muy corta,
pero igualmente los invitamos a que participen si tienen de pronto algún aporte que no sea de pronto oportuno para la construcción de ese reglamento interno. Entonces les facilito aquí a mi compañera Valentina para que siga con la segunda parte de la exposición. Bueno, entonces, muy buenos días a todos los presentes, a los que nos están viendo por la transmisión. Vamos a continuar entonces con el tema de cuáles pueden ser esos asistentes a las sesiones. Primero vamos a tener, por supuesto, los concejales, quienes son los que tienen esa labor social dentro del consejo, los que tienen ese derecho a voz y voto que hablábamos ayer. Luego están los funcionarios, quienes tengan derecho a voz, el personal administrativo y de seguridad, y también pues de igual manera el presidente podrá autorizar a otras personas para que estén presentes siempre y cuando éstas no vayan como a perturbar el desarrollo normal de la sesión, pero solo podrán ser autorizadas por el presidente si así lo considera necesario. Los periodistas tendrán acceso libremente cuando no se trate de sesiones reservadas. Es decir, en el caso de que en una sesión se solicite la presencia de algunos periodistas, esos van a poder tener acceso libremente siempre y cuando sea autorizado por el presidente. A eso se les va a otorgar un espacio y todos los medios para que cumplan esa labor. Listo, ahora vamos a hablar de la comunidad como tal. Está claro que la comunidad va a poder estar presente durante las sesiones, van a poder ingresar libremente todas las personas siempre que se trate de sesiones públicas. Es decir, en el caso de que se trate de una sesión secreta o reservada, como lo hablaba ahorita mi compañero Camilo, en las que se debe tratar temas de orden público o amenaza, en este caso no podrán ingresar, solamente tienen permitido el ingreso siempre que se trate de sesiones públicas y no cuando se vayan a tocar temas como privados. El presidente de igual manera va a regular el ingreso y la asistencia del público si así se requiere. Listo, ahora que ya vimos quiénes pueden estar presentes, también hay que tener como unas reglas o unas normas establecidas para todos los que están participando durante el desarrollo de la sesión. Entonces, primero, ninguna persona podrá entrar armada en estado de embriaguez, tampoco se podrá fumar ni consumir bebidas alcohólicas. Todas estas reglas para que se permita como el desarrollo normal de la sesión y no se perturbe. Listo, entonces, ¿cuáles van a ser o cómo debe ser esa forma de actuar del concejal durante el desarrollo de la sesión? Primero, el concejal procurará ingresar a la hora convocada y se mantendrá en el recinto de forma permanente y continua. Asimismo, es como nos lo dice la ley 136 de 1994 y uno de los deberes que mencionábamos ayer de que el concejal deberá ingresar a la hora convocada y deberá estar presente de forma permanente y continua. Este tema de la permanencia es muy importante porque lo vamos a tocar ahorita y es una de las modificaciones que queremos agregar en el reglamento nuevo. Los concejales buscarán respetar la vida privada y principios de cada uno de los miembros de la corporación. Este también va de la mano de los principios rectores que hablábamos ayer, de la igualdad, de la equidad de género, del respeto que siempre se debe mantener tanto entre los miembros de la corporación como con los miembros de la comunidad, es decir, que exista un respeto entre todos. Bueno, entonces el concejal, guardando esa buena compostura durante el desarrollo de la sesión, no va a realizar actos que permitan que se perturbe como el desarrollo normal de la sesión. Entonces no va a realizar actos como primero, realizar actos de incitación a la violencia,
Es decir, no va a lastimar a otro ni físicamente ni verbalmente, tanto de los miembros de la corporación como los funcionarios municipales, administrativos o a la comunidad. Impedir o perturbar el normal desarrollo de la sesión, destruir intencionalmente el mobiliario, es decir, ningún concejal va a actuar pues como dañando las sillas o las mesas, realizar manifestaciones contrarias a la Constitución y la ley, es decir, esas manifestaciones quiere decir todo tipo de acciones, tanto verbales, físicas, que vayan como en contra de todo lo estipulado en la Constitución y la ley. Realizar cualquier maltrato a otro basado en el género, orientación sexual, en su creencia religiosa, en su condición racial o étnica, entre otros. Este también va muy de la mano con los principios rectores que hablábamos ayer, que era la igualdad y la equidad de género, es decir, no se van a realizar como actos en los que se critique como esos temas basados en el género o la orientación sexual o en donde exista una discriminación. Bueno, entonces, en el caso de que el concejal cometa alguno de los actos anteriores, se puede aplicar el régimen de la Ley Quinta de 1992, artículo 73, que de esta ley hablábamos ayer, que es el reglamento del Congreso. Entonces aquí traemos como cuáles son esas sanciones que solamente el presidente va a poder aplicar. El presidente va a aplicar esas sanciones teniendo en cuenta como la gravedad del acto que se cometió. ¿Cuáles son esas sanciones para ese concejal? Primero, un llamamiento al orden. Segundo, una declaración pública de haber faltado a ese orden durante el desarrollo de la sesión. Tercero, la suspensión en el ejercicio de la palabra. Cuarto, la suspensión del derecho a intervenir. Y quinto, ordenar su retiro del recinto. Va a poder aplicar esas sanciones como él lo considere y según sea la gravedad como del acto cometido por parte de ese concejal. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta que también hay unas sanciones establecidas a los secretarios de despacho o autoridades de nivel similar que cometan uno de los actos anteriores de que hablábamos, que cometan un irrespeto hacia los concejales, pero aquí el que va a imponer esas sanciones será un comité de ética que va a ser asignado por el presidente y va a poder imponer esas mismas sanciones de las que hablábamos en la diapositiva anterior. La misma ley nos la dice, la Ley Quinta de 1992, el artículo 73, y esas sanciones van a ser las mismas: un llamamiento al orden, una declaración pública, una suspensión en el ejercicio de la palabra o ya el ordenamiento de que se retire del recinto. Listo, entonces ahora como ya vimos las normas de comportamiento que deberán tener los concejales, vamos a ver entonces cuáles son las normas de comportamiento que deberá guardar el público. Entonces el público, para que se dé ese funcionamiento normal durante el desarrollo de la sesión, va a tratar de guardar compostura y silencio para que no se perturbe el orden de esta sesión. Cuando se perciba algún desorden, el presidente tiene la autoridad de realizar alguno de estos actos. Primero, dar la orden para que se guarde silencio. Segundo, mandar a salir a los perturbadores, pues eso en el caso de que como que el público no haga caso en el primer numeral. Tercero, mandar a despejar las barras del público. Y cuarto, levantar la sesión. Ya esta parte de levantar la sesión, si el presidente considera que no es posible continuar con la sesión, entonces la podrá levantar y suspender en el caso de que vea que como que ya la sesión no podrá continuar por ese ruido o por ese desorden que se está ocasionando en la sesión.
Listo, entonces, como decía ahorita, el presidente del consejo va a poder como suspender un tema de la sesión o la sesión completa, pero en el caso de que se haya como perturbado el orden, ya sea en la plenaria o en una de sus comisiones, ya sea por parte de los concejales o el público asistente. Entonces, lo que va a poder hacer el presidente tiene la facultad de disponer y decir, bueno, vamos a suspender este tema por hoy y se pasará a considerar los demás asuntos del orden del día, o va a poder suspender la sesión. Listo, recordemos que esa orden del día son los asuntos que se someten en cada sesión, ya sea en plenaria o en comisión. Son esos asuntos que son el tema de debate o de discusión. Este orden del día deberá ser fijado a través de medios tecnológicos o a través de un lugar visible en la secretaría, si es posible, con no menos de 2 días de antelación a la hora de la sesión, para que los asistentes sepan como que cuál va a ser ese cronograma o esa lista de actividades que se va a seguir. Listo, entonces ese orden del día va a tener una secuencia, una numeración y unos temas que se van a tratar. El orden del día deberá llevar la firma del presidente y del secretario. En este orden del día solamente se van a incluir los temas que se vayan a considerar ese mismo día, y también es importante mencionar que si se desea modificar ese orden del día, se deberá presentar una proposición ante el presidente en donde se mencione pues por qué se quiere modificar el orden del día, y ya previa autorización del presidente se podrá modificar. Bueno, y por último vamos a ver entonces la permanencia en las sesiones. Este es el tema que les decía ahorita, que consideramos que es importante agregar. Para este caso vamos a tener en cuenta que el artículo 65 de la ley 136 de 1994 nos habla de que ese reconocimiento de honorarios hacia los concejales se les va a reconocer por una asistencia comprobada, que el secretario general es quien va a verificar ese registro de asistencia. Y entonces lo nuevo que nosotros consideramos, si se somete a votación, es que la permanencia se defina a través de un porcentaje mínimo. Aquí tenemos un 100%, pero la idea es que ustedes sometan a votación cuáles consideran ustedes que va a ser ese porcentaje mínimo que deberá tener el concejal. O sea, no va a quedar 100%, la idea es que ustedes lo sometan a discusión para que esto, en fin de que se establezca como un orden continuo, como lo establece la ley 136 de 1994, que esta nos dice que para ese reconocimiento de honorarios se podrá establecer, o el Consejo podrá establecer un reglamento interno propio para su funcionamiento. Bueno, ya este es como el último tema más importante, que consideramos que es importante que lo sometan a votación. Hasta aquí llega la socialización del día de hoy. Ya mañana continuaremos con el régimen de bancadas, y muchas gracias. Muchas gracias a Camilo y a Valentina por la exposición del día de hoy. Abrimos entonces el campo de la participación de los concejales en este momento, para si queremos hacer algún aporte con relación a los temas tratados el día de hoy o alguna pregunta que les haya quedado. Concejal Juan Pablo Triana tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Buenos días para todos. Tengo una inquietud respecto al comité de ética que mencionaban ahí, en la parte de, digamos, del irrespeto pues, de parte de los concejales.
Y se mencionaba que el comité de ética se elige en este caso por parte del presidente ante una actuación que amerite escogerlo. Digamos que hasta el momento, pues creo, presidente, que no ha sido necesario en estos años crear un comité, pero digamos si a futuro se presentara que se tenga que crear un comité de ética, en este caso, digamos, si queda a disposición del presidente escoger las personas, eso se podría prestar para que, digamos, ese comité no sea tan equitativo, digamos, al momento de tomar decisiones, ¿cierto? Porque puede escogerse digamos, unas personas que favorezcan la decisión de quien cometió el irrespeto. En este caso, el comité de ética no debería escogerse de manera, digamos, plural y equitativo por bancadas o cómo se hace esa elección para que el comité realmente sea un comité que tenga, digamos, una decisión pues realmente, imparcial de lo que se tenga que tomar. Y gracias, abogados. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Con todo el gusto, concejal. ¿Algún otro concejal tiene alguna inquietud o alguna participación? Abogado Camilo, ¿tenemos la respuesta o la pregunta del concejal Juan Pablo requiere investigación? Tiene el uso de la palabra. Concejal Juan Pablo, muy buenos días. Pues, atendiendo a tu pregunta, la facultad de la designación de ese comité de ética está a cargo desde la mesa directiva. O sea, son los tres los que comisionan ese comité. Eso no es el presidente, sino la mesa directiva. Eso. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Señor secretario, declaremos un receso, por favor. Honorables concejales, el señor presidente acaba de declarar un receso. Para que tomemos el refrigerio tranquilos.
El señor presidente acaba de levantar el receso. Señor secretario, continuemos con el orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor presidente. Lectura de comunicados. No hay comunicaciones radicadas en la Secretaría General de la Corporación, señor presidente. Continuemos, por favor, con el orden del día. Con mucho gusto, señor presidente. Proposiciones y varios. Se abre el campo de las proposiciones, honorables concejales. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Buenos días a usted, a la mesa directiva, secretario del Consejo, colegas, compañeros concejales, a los compañeros de acá del Consejo y a los que nos ven por transmisión. Presidente, el tema de los semáforos de Cuatro Esquinas. Una semana llevamos con ellos. No sabemos entonces si es la misma estrategia para desahogar un poquito el caos vehicular o es la falta de mantenimiento. Y dos, pues aquí sí pido, señor, los de Cuatro Esquinas. Es que, bueno, qué pena que me alargue y es un comentario aquí por el interno. Sí, yo también a veces pensaría que es mejor la movilidad sin ellos. Pero ¿qué pasa? La gente de allá es la que no sabe y son los que ponen la queja y los que necesitan saber si están malos y no los arreglan o es realidad una estrategia de movilidad para que el tema sea más fluido. Entonces, o son las dos, o que los arreglen o que salgan y digan que no van a funcionar por un tema de movilidad. ¿Sí me hago entender? Es como decirle a la gente realmente qué es lo que está pasando con estos semáforos. Y la segunda, presidente, secretario y compañeros concejales, más que una petición exacta, es prender unas alarmas a nivel de lo educativo en el municipio. Yo desde el año pasado le decía, hombre, que se están acelerando, se están aventurando, porque no esperan, máxime cuando el líder del barco no iba a estar. Ayer escuché a los compañeros de lo que es el CEFE, a los que hacen allá la asistencia, de una anormalidad académica a partir del lunes. ¿Esto debido a qué? A lo que siempre se había visto a nivel departamental, que es la falta de aseadoras, la falta de mantenimiento y la falta de alimentación. Entonces, es ahí donde para nosotros como municipio y para el Consejo se nos vienen unos problemas que no tenemos por qué cargar con ellos. Entonces, presidente, para que usted en su buena labor y en ese oficio de carácter, por favor indague a nivel de la Secretaría de Educación hasta dónde es esto real y qué debemos hacer para prever este tipo de anormalidades académicas, porque créame que el tema educativo en el municipio de La Estrella apenas está empezando. Este gremio es complejo y el tema de educación certificada es para cogerlo con pinzas. Entonces, gracias, eso quería ponerlo, porque es mejor estar atento a todas estas cosas que a nosotros en nuestro oficio pues nos salpican directamente y a veces sí, créame que no tenemos la mínima culpa de esto. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra, y a usted, secretario, por mirarme con esos ojos de atención coquetos. Con mucho gusto, concejal. Tiene la palabra el concejal Juan Pablo Triana. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una petición dirigida a la Secretaría de Salud, y es con el tema de los habitantes de calle en el municipio de La Estrella. Sí hemos notado en los últimos años el incremento de las personas que habitan en calle se ha ido aumentando, y posiblemente se va a ir volviendo una problemática para el municipio de La Estrella, porque una persona que habita en calle, digamos que tiene
algunas consecuencias aducidas al tema del uso de las drogas, de la falta de una vivienda digna, de problemas a veces en la familia, de enfermedades mentales, y es ya muy concurrente ver que en las calles de nuestro municipio nos encontramos habitantes de calle ya acostados en los andenes, invadiendo incluso las propiedades, corredores, casas, y no sé, pues realmente no tengo identificado qué estrategia está en este momento implementando el municipio a través de la Secretaría de Salud y Protección Social para no juzgar a estas personas, sino para hacer un acompañamiento. ¿Qué programa tienen implementado y sobre todo qué medidas de prevención se van a tomar con estas personas? Creo que los que hemos vivido toda la vida en La Estrella, muchos habitantes que hoy están en la calle ni siquiera los teníamos identificados, o sea, son posiblemente hasta personas que vienen de otros municipios y no se está haciendo de pronto un plan de contingencia entonces para poder regresar estas personas a los municipios de donde provienen, que sería otra situación que tiene que empezar el municipio a controlar, porque finalmente esa atención va a generar unos programas y unos recursos que el municipio va a tener que invertir para atender problemáticas de otros municipios. Entonces, es importante, secretario y presidente, que le escribamos a la Secretaría de Salud y Protección Social para que ellos o venga el secretario o nos cuenten a través de un informe pues escrito qué estrategias y qué programas están implementando para la atención de estas personas, y tienen una caracterización de cuántos habitantes de calle tenemos en el municipio y cómo se va a controlar digamos el incremento de esta población en nuestro territorio. Muchas gracias, presidente y secretario. Con todo el gusto, concejal, se elevará el escrito a la secretaría correspondiente. Concejal Elvis Muñoz tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a los concejales, a la mesa directiva, a todo el equipo de trabajo del Consejo Municipal y obviamente a las personas que nos verán en las redes sociales. Señor presidente, realmente lo que yo quiero es como pedirle a usted y a la mesa directiva que de pronto se pueda extender una consulta a la Secretaría de Planeación con todo lo relacionado al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, porque a la fecha pues seguimos sin tener mucha claridad. Entonces ese proceso, ¿en qué momento va a ingresar al Consejo Municipal? Realmente desde el año pasado, que ha sido uno de los años en los que de pronto se ha determinado con mayor claridad que el proyecto ingresaba, pues no ingresó. Y a principio de año, entonces que en enero, luego que en febrero y ya que luego en sesiones. Entonces lo que queremos saber es justamente cuándo van a ingresar esto. ¿Por qué? Porque de todas maneras hay muchas discusiones que aquí los concejales hemos argumentado de ciertas problemáticas en el municipio, pero que de alguna manera tienen que ver con ese nuevo planteamiento de esas actualizaciones que vienen con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Entonces, cuando hemos hablado de la ampliación de ciertas vías, con el tema de adecuar los alrededores del parque con temas de parqueaderos, ¿cierto? Problemas de movilidad. Entonces, hay que tener claridad entonces ese plan básico, cómo va a quedar, cómo va a estar estructurado, pues teniendo en cuenta que es la carta de navegación bajo la cual el municipio termina de planear el desarrollo de nuestro territorio. Entonces, para de pronto no divagar acá en muchas consultas, sí sería importante saber entonces si eso sí va, cuándo lo ingresan, para poder entrar en materia de discusión, porque entonces va a ser otro periodo ordinario que nos la vamos a pasar solicitando información importante en esa actualización, pues que no vamos a saber entonces si sí o no.
Entonces sí quería como extender de pronto y que se hiciera la consulta, señor presidente, para poder saber entonces si ese proyecto pues ya va a entrar en discusión al Consejo Municipal. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, concejal Elvis. Yo puedo adelantarle algo de la información. Concejal y concejales, el proyecto del Plan Básico de Ordenamiento Territorial lleva muchas etapas y dependía de aprobación de la Junta del Área Metropolitana, de la Junta Directiva del Área Metropolitana y de, pues, antes de eso, una aprobación técnica del Área Metropolitana, otra aprobación técnica de Corantioquia, situaciones que todas tenían tiempos. Entonces, después de aprobar una, la otra entidad tenía 30 días hábiles para la otra, luego así. La Junta del Área Metropolitana ya aprobó en pleno el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para La Estrella. Ya tenía un periodo de publicación en la Gaceta del Consejo de Medellín por solicitud o por norma metropolitana, ya se surtió también. En estos momentos, por último paso, debe de solicitar un concepto al CTP, Consejo Territorial de Planeación Municipal. Ese Consejo Territorial de Planeación cuenta hasta con 30 días para emitir un concepto que, vale la aclaración, no es vinculante, pero se necesita como requisito. Me hago entender. El concepto favorable o desfavorable del Consejo Territorial de Planeación no afecta en lo técnico al PBOT, pero el documento debe de estar, ¿cierto? Y como ellos tienen 30 días, esos 30 días están corriendo desde la semana pasada miércoles. Una vez cumplidos los 30 días, se puede, y si no lo han emitido, entonces ahí se puede presentar o radicar el proyecto sin el concepto del CTP. Pero no va a ser así porque ellos van a emitir un concepto y tengo entendido que ya incluso se citaron para el día del lunes en la mañana para conversar respecto a eso, y no sé si dentro de su sesión que van a tener el lunes a las 9 de la mañana van a emitir el concepto inmediatamente o qué decisión tomarán. Entonces, según lo conversado con la secretaria de Planeación, concejal Elvis, el proyecto de ellos es mucho antes de finalizar este mes, dándole el plazo máximo al CTP, estarían radicando el proyecto en el Consejo, el cual ya están elaborando todo el articulado del proyecto de acuerdo, ya están en contacto con el asesor jurídico nuestro del Consejo para ir adelantando temas de estudio, de que él lo vaya conociendo previo a su radicación, porque es demasiado extenso. Entonces, posterior a su radicación nos tomaría a nosotros demasiado tiempo si esperamos a que lo leamos. Entonces se ha ido pues como haciendo un trabajo conjunto para poder, una vez radicado, se pueda tramitar de la mejor manera. Y cuando lo radiquen vamos a tener la suficiente número de sesiones para que ellos vengan y nos lo socialicen y resolver todas las inquietudes que usted presentaba ahorita antes de pasarlo a comisión. En ese, más o menos, no sé si te doy respuesta un poquito acertada a lo que preguntabas. Tiene la palabra concejal William Villa. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales, al secretario del Consejo, el doctor Daniel,
a las personas del Consejo y a las personas que nos ven por las redes sociales. Presidente y secretario, un favor, y le escribimos a la al secretario de Tránsito a ver qué posibilidad de colocar un guarda, sobre todo especialmente como en la semana, en esta vía aquí subiendo de la administración y aquí donde se está haciendo la construcción, por el tema de los paraderos de los buses. Esta semana que estábamos ahí sentados aquí mismo en el Consejo en la ventana, veíamos que en las horas de la tarde, que hay tanta circulación de buses que cierran la vía del banco por temas de la construcción que se está haciendo en el consistorial, se congestiona mucho. Entonces los buses descargan la gente en cualquier parte y eso se vuelve un peligro porque pues son personas adultas, mujeres con niños. Entonces sí que bueno que de pronto nos colaboraran con un guarda de tránsito y más en la entrada principal de acá de la misma alcaldía y donde está el tránsito. Sí que bueno que alguien del tránsito nos colaborara. Tuvo que haber sido que pasó algo hasta con una señora que se bajó del bus brava y sacó el celular y le tomó la foto a la placa del bus. Quién sabe qué le pasó a la señora discutiendo con el conductor del bus y la dejó ahí donde no la tenía que dejar. Entonces mire que eso, si eso lo vemos nosotros desde acá mismo, desde el Consejo, entonces qué bueno que con el tránsito nos colaboraran, sobre todo en esta cuadrita que pertenece acá a la administración. Y mientras terminan esta construcción, porque si el paradero se está viendo afectado ahí, porque ahí están colocando los materiales para poder terminar la construcción. Muchas gracias, presidente y secretario. Con todo el gusto, concejal William. Tiene el uso de la palabra Juan Pablo Triana nuevamente. Gracias, presidente, y me excusa nuevamente pues el uso de la palabra. Quiero hacerle una petición especial a la Secretaría de Gobierno. Esta semana estuve consultando por un tema de cómo hacer un trámite para una persona que necesita solicitar un permiso en el espacio público para montar un negocio. Y desde el año pasado no se hace el comité de espacio público, situación que ha venido represando, digamos, solicitudes de muchas personas que están hoy requiriendo un permiso para poder sacar un puesto de comidas o unas ventas en la calle. Y esto viene afectando, digamos, de manera negativa el espacio público, porque si la gente no tiene respuesta, las personas lo que hacen es que sacan de manera, digámoslo, ilegal su negocio, porque pues la necesidad de la gente no espera. Entonces la gente compra su carrito de comidas y se queda esperando a que le den el permiso acá o que por lo menos les digan si sí o si no, y prefieren entonces sacarlo sin el permiso respectivo. Sería importante poder conocer de parte de la Secretaría de Gobierno cuál ha sido el motivo por el cual no se ha convocado al Comité de Espacio Público y para cuándo se tendría programado entonces este año para poder darle respuesta a una cantidad de solicitudes que tienen allá acumuladas y que la gente, pues la ciudadanía de La Estrella está esperando esa respuesta y no se les ha dado aún. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal. Secretario, adicionémosle entonces por favor a esa consulta con la venia del concejal que nos regalen copia del procedimiento aprobado por Sistema de Gestión de Calidad de cada cuánto se debe de reunir el Comité de Espacio Público. Tiene la palabra concejala Patricia. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un feliz día para todos y un bendecido fin de semana para todos los honorables concejales, nuestro secretario y el personal del consejo que nos acompaña. Hoy quiero hacer una socialización de un sentir y una sugerencia que me hacen algunos comerciantes del municipio que me abordaron esta semana, con el objeto de que les escribamos al subsecretario de Hacienda. ¿Por qué? Ellos argumentan de que están presentando retrasos en el pago del impuesto de industria y comercio, porque están recibiendo el recibo
un día antes, 2 días antes y en muchos casos el mismo día en que es el día tope de pagar. Al contarles, al decirles, venga, es que ustedes pueden igualmente entrar a la página del municipio, de la alcaldía, entrar al link, bajar el recibo, y ellos dicen, mire, puede que algunas empresas tengan personal administrativo que se encarguen de esto, pero la mayoría no. La mayoría estamos en ese día a día buscando qué hacer, buscando, vendiendo, pues, en fin, en sus labores de sus microempresas, de sus negocios. Entonces no les da para esto. En medio también de esa dinámica diaria se les olvida. Pero muy triste porque entonces ellos cuando les llega el recibo deben pagar ese mismo día. Además se les suma de que no hay un día de gracia. Si de pronto les llegó el recibo en este mes les llegó para pagar el 25. Les llegó el mismo 25, se les pasó, pero van el día 26 y ya el banco no se lo reciben. Ellos dicen, no es la intención no pagar. La intención antes es pagar y estar al día, pero queremos que la administración municipal sea un poco más flexible con nosotros o que nos entreguen los recibos de industria y comercio con muy buen tiempo, porque ellos dicen que de verdad que se les pasa, que es demasiado el trabajo de ellos en el día a día para ellos estar pues como en la página, y además que también hay personas mayores que sienten temor, no tienen muy buen manejo del sistema, de los sistemas. Entonces es eso, que les llegue con buen tiempo el recibo de industria y comercio, para ellos tenerlo ahí presente con todos sus recibos de pago. Ellos me mostraban su cerro de recibos para pagar mensualmente o trimestralmente. Entonces, asimismo, que les llegue con tiempo y que de pronto el banco les dé un periodo de gracia, así sea un día de gracia, para poder que ellos estén al día en sus pagos. Vuelvo y le repito, es un sentir de algunos comerciantes que me abordaron esta semana, es su sentir, es su necesidad y es la sugerencia. Es precisamente en aras de que también ellos no se atrasen y que el municipio también pueda recibir esos ingresos que son tan importantes para nuestro desarrollo. Muchas gracias, señor presidente y señor secretario, por el uso de la palabra. Con todo el gusto, concejala. Tiene el uso de la palabra el concejal Víctor. Gracias, señor presidente, y un saludo a la mesa directiva, a las personas que nos acompañan, a los honorables concejales, al equipo de trabajo del consejo, al abogado, al señor Daniel Guerra. Señor secretario, presidente, yo quiero que por favor le solicitemos a la Secretaría de Movilidad la señalización de las vías del barrio Bellavista y Los Tanques, ya que en el sector del IDEN, subiendo por acá por la calle 80 Sur y el IDEN, se han presentado varios accidentes en estos días de carros y de motos, y el año pasado se hicieron unas intervenciones en la vía. Ya la vía está completamente pavimentada, pero no hay ningún tipo de señalización, dando pie a esto, a que en cada momento vemos vehículos en contravía bajando cuando toda la 80 Sur es subiendo, y reitero la cantidad de accidentes que se han presentado en estos días en el sector en el cruce con el IDEN. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, concejal. Tiene la palabra el concejal Elvis. Señor presidente, muchas gracias nuevamente por el uso de la palabra. Es que escuchando a mi compañera Patricia, me acordé de una situación que también se está suscitando con los comerciantes del municipio y que de pronto también se nos han acercado, y especialmente a mí me han estado hablando en los últimos días con base al tema de la reforma tributaria. Nosotros en diciembre aprobamos un proyecto de acuerdo si mal no lo recuerdo, creo que era como algo de unas modificaciones del Estatuto de Rentas.
lo cual creo pues en el comentario de los comerciantes, porque de igual manera no he podido como comprender o entender muy bien qué está pasando, porque pues ese tema pues tributario pues no lo manejo a profundidad, pero lo que dicen los comerciantes es que hay una tendencia a que el régimen simplificado desaparezca, ¿cierto? Es decir, a la luz de esa aprobación que tuvimos en diciembre, supuestamente desde la alcaldía se le está diciendo a los pequeños comerciantes que tienen que empezar a instalar un libro contable y que tienen que conseguir un contador. Y aparte de eso, tienen ellos que estar demostrándole a la alcaldía un balance de sus ventas permanentes. Y que el local o el negocio que en el año pase de 40 millones de pesos, algo así, pues ya tiene que pagar un tributo especial. O sea, en pocas palabras, lo que se está asumiendo como un beneficio para ellos a la hora del té no lo va a hacer. Van a terminar pagando más y adquiriendo más gastos que los que tienen ahora. Es lo que me explican ellos por encima. Entonces, realmente, señor presidente, yo no sé si pudiéramos llamar entonces al secretario de Hacienda o citarlo o escribirle, que de pronto nos pueda explicar a la luz de este acuerdo que se aprobó en ese desarrollo de su aplicabilidad, entonces de manera técnica, qué implicaciones tiene esto realmente para los comerciantes del municipio de La Estrella, porque inclusive algunos comerciantes decían que se están organizando y que van a demandar a la alcaldía por ese tema. La verdad no tengo mucho conocimiento de eso, solo lo que he escuchado en la calle, ¿cierto? Entonces me parecería importante como concejales poder conocer bien en ese contexto qué pasa con la aplicación de ese acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Con todo el gusto, concejal, secretario. Entonces, podemos tener en cuenta en la agenda al doctor Gabriel, subsecretario de Hacienda, si nos puede ampliar un poco la información que plantea el concejal Elvis, porque en lo personal también me abordó un comerciante con ese tema. Ese acuerdo municipal del año pasado estaba totalmente ligado a la reforma tributaria del actual presidente de la República y no fue iniciativa municipal, fue acogiéndonos a la reforma tributaria, pero habrá que entonces contarles a los comerciantes desde a dónde viene la afectación, que no es un tema de alcaldía. Pero entonces es interesante para que invitemos al subsecretario y nos amplíe la información, por favor, señor secretario. Concejal Robert Moncada tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva. Secretario Daniel Guerra, concejales, funcionarios del Consejo y los que nos ven por las redes sociales. Señor presidente, es para que por favor, si le podemos escribir a Catastro, ya que en el sector de la Inmaculada hay mucha gente que tiene una problemática con el tema de los prediales. La gente que han reubicado en varias zonas, hace más de 20 años pienso yo, que la gente de la Inmaculada número 2 salió de allá del sector por una falla geológica y están reubicados en Pueblo Viejo y no han podido solucionar el predio de allá, les está llegando los impuestos. Y hay mucha gente que tienen perjudicado con esa zona porque le está llegando los prediales de los predios que ellos tenían en ese sector, ya ellos ya no lo habitan, les aparece a nombre de ellos y les siguen cobrando el predial. Entonces mucha gente ha querido solucionar el problema y acá no les dan soluciones. Vienen a Catastro, vienen y buscan, vienen y los enredan, les dicen que traigan tal documentación, que tienen que salir del predio y no les dan solución. Entonces, por favor, para que por favor le demos solución a esa gente, que hay mucha gente que lo tiene muy perjudicado con eso y no pueden hacer absolutamente nada para poder estar al día en sus impuestos.
Y usted sabe que para cualquier trámite que uno quiera hacer, tiene que estar al día hoy en día con todo. Y esa gente no han podido solucionar. Mucha de la gente me ha llegado a mí con esa problemática. Vamos a catastro, pero no les dan solución. Entonces, para que por favor, presidente, le escribamos, miremos a ver qué podemos hacer con eso. Muchas gracias. Con todo el gusto, concejal. Concejal Jorge Quintero tiene el uso de la palabra. Gracias nuevamente, presidente, por el uso de la palabra. No, sino que también escuchando al compañero y colega Víctor, hace un año, como decía nuestro amigo Wilson, hace un poco más de un año, le hice una solicitud a Obras Públicas y a Movilidad. Usted no, a Movilidad. Para la unidad deportiva de La Tablaza, ahí hay una complejidad al tema peatonal y vehicular. Yo que dije, o sea, busquemos una solución, si bien puede ser unos reductores, un semáforo, y quedaron a entregarnos una solución en ese año y aún nada. Entonces, presidente, qué pena, estamos iniciando. Le tocará a usted asumir pues como esos pendientes que otros no pudieron. Entonces, por favor, para que a Movilidad y a Obras Públicas le solicite nuevamente, porque eso es un pendiente y quedaron de hacerlo, ¿cierto? Ya bien sea el reductor o el semáforo intermitente o peatonal. Muchas gracias, presidente y secretario. Señor secretario, para que la solicitud del concejal Jorge quede, por favor, asociada a la solicitud del año pasado, para que en Movilidad y Obra Pública comprendan que no dieron respuesta y que la estamos volviendo a solicitar. Le anexamos el radicado y la copia, por favor, de la solicitud del año pasado. Quiero acompañar la solicitud de la concejala Patricia, señor secretario, para que entonces le hagamos también extensiva la solicitud a la dependencia de impuesto predial, porque igual situación está sucediendo con el predial. 4 de marzo y no han liquidado siquiera el impuesto predial del municipio, que es uno de nuestros principales ingresos. Y muy seguramente la fecha de pago sin recargo ya debe estar incluso por vencerse, si es que no está vencida ya, porque creo que es febrero sin recargo y marzo con recargo. Entonces van a repartir el predial ahorita en marzo para pagar ya, para pagar al otro día. Hay mucha gente que le gusta el pronto pago, hay mucha comunidad que está tratando de hacer trámites notariales que no ha podido porque no hay un impuesto predial ni siquiera liquidado. Normalmente a finales de enero ya está y esta vez vamos en 4 de marzo y no está liquidado el impuesto predial. Entonces, por favor, que el subsecretario de Hacienda correspondiente, no sé si es el doctor Gabriel o el doctor Robert, nos haga por favor una explicación del por qué a esta fecha no se ha entregado ni se ha repartido, no se ha liquidado ni repartido el impuesto predial del municipio. Gracias, secretario. ¿Alguna otra solicitud? Anuncio que se va a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Señor secretario, continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señor presidente, permítame, como hemos visto desde el inicio de la sesión, hicieron su ingreso al recinto los honorables concejales Juan Camilo Becerra Cocuy, Elvi Leonardo Muñoz Morales y Robert Orley Moncada Torres, por cuanto el quórum quedó de 15 concejales. Y permítame, señor presidente, preguntarle al honorable concejal Elvis, en este caso, si con la explicación del presidente sobre la presentación o la posible presentación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, ¿es necesario escribirle a Planación o ya no? Sí, señor. ¿Se encuentra agotado el orden del día, señor presidente? Gracias, señor secretario. Una vez agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita para el día de mañana, domingo 5
de marzo, 8 a.m. Feliz día para todos. El señor presidente acaba de levantar la sesión y cita para mañana, domingo 5 de marzo, 8 a.m. o'clock, 0 minutos. Los jóvenes, por favor.